Estamos en estas notas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con el concejal Darío Méndez. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Te dije el rol concejal porque vamos a hablar de la política, no tanto de la cuestión del ANSES. Bueno, no hay problema. ¿Todo bien? Muy bien, sí. No voy a seguir arrancando el año porque ya estamos en febrero. Va a pasar todo rápido, pero me imagino que en la cuestión política, además en un año como este que es electoral, se juegan muchas cosas y uno ya va trabajando ya hace años en ver cómo está la situación, como para ver cómo se puede o cómo va a ser este armado tan complejo que viene por delante. Sí, así es, ya se está moviendo un poco la política con un rumbo y un norte en las elecciones. Se puede ver eso a nivel nacional, digamos, en todos los frentes, Juntos por el Cambio, en Frente de Todos, en los distintos armados. Eso se empieza a ver, digamos, porque hay una perspectiva interesante, digamos. Las elecciones siempre son interesantes, sobre todo cuando son ejecutivas, donde vos definís un presidente, un gobernador, intendentes, y digamos donde hay una marcada polarización en términos de proyectos, más que digamos de divisiones, o eso a mí no me gusta mucho hablar de la grieta y todo eso. Yo creo que le conviene, no a la gente de la política, le conviene directamente a los poderosos, te diría, ¿no? Porque cuando uno tiene la sociedad tan dividida, la sociedad no puede avanzar en las cuestiones profundas, en las cuestiones más importantes, que muchas veces no tienen que ver con cuestiones ideológicas, sino con otras cuestiones. Así que me parece que hay un desafío interesante, sobre todo de nuestro lado, de cómo poder ir con un mensaje a la sociedad, habiendo gobernado ya 3 años, después de la experiencia de lo que fue Néstor y Cristina hasta el 2015, con una vuelta después del macrismo, y a su vez con un Frente de Todos muy crítico también de la gestión del presidente que nosotros pusimos, digamos. Eso me parece que ahí hay una marcada diferencia, por lo menos con otros espacios, con lo que fue Juntos por el Cambio, Juntos ahora, digamos que no había unas críticas internas a las políticas que llevan adelante. En cambio en el peronismo sí, digamos, todo lo que fue alrededor de 2 años, digamos, que creo que la primera que lo planteó fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese acto de La Plata, donde le decía al presidente que era un cuestionamiento primero para algunos funcionarios que no funcionaban, y después de que, con esa caracterización que hacía ella, diciendo claramente que Argentina iba a crecer, pero que ese crecimiento no se lo podían llevar 4 vivos. Evidentemente Argentina creció y ese crecimiento se lo llevaron 4 vivos, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros estamos en una situación muy compleja para la gente de a pie, con una inflación muy alta, que ahora parece que se está morigerando, digamos, que está bajando a niveles mucho más bajos, pero que así todo sigue siendo alto, muy alto, en los cuales, digamos, no solo la problemática es llegar a fin de mes, no solo la problemática es tener precio, tener insumos, sino la posibilidad de proyectarse en el tiempo, digamos. Con niveles tan altos de inflación uno no tiene capacidad de ahorro porque la plata se valoriza, entonces eso no le da horizonte a la gente, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es ese, porque la Argentina creció, digamos, porque eso primero hay que caracterizarlo, no estamos en una etapa igual que la del macrismo, si bien para la gente es las mismas complicaciones. Digamos, durante el macrismo nosotros teníamos un escenario de inflación muy alta con una economía que decrecía, es decir, cerraban negocios, se perdían empleos. Hoy en día hay un crecimiento del empleo y los negocios no cierran, más allá que algunos y otros. Pero digamos, hay un crecimiento de la actividad económica, eso se puede ver, hay un gran crecimiento del empleo privado. La diferencia sustancial, que también lo ha marcado Cristina Kirchner, es que por primera vez tenemos esa categoría de trabajadores pobres, ¿no? De gente que consigue trabajo en muy malas condiciones, en cuestiones precarias y a su vez mal pagos, digamos, que no le alcanza a fin de mes, que no puede llegar a fin de mes. Me parece bueno cómo el desafío nuestro es cómo poder explicarle a la sociedad que digamos, el proyecto nuestro no es lo mismo que el macrismo, y que a su vez para quienes trabajan y quienes producen tiene que seguir apostando a este espacio político, con correcciones obviamente. ¿Y se puede eso? Porque es volver a encantar en base a un desencanto. Digamos que Alberto Fernández, por más que haya sido una figura que haya transitado estos 3 años, para un gran sector de la sociedad ha sido un desencanto haberlo votado y después que no haya llevado a cabo las políticas que dijo. Sí, o sea, es difícil porque aparte vos pensás que nosotros veníamos en un contraste muy grande con lo que había sido el gobierno de Macri, sobre todo entre Cristina y Macri,
y después volver a decirle a la gente que te vote con una memoria histórica muy corta, que estabas hablando de 4 años atrás, digamos, y después, digamos, no tener los resultados. Yo creo que sí, que es posible, que hay que ser sensato, digamos. Yo creo que el error sería que nosotros planteásemos como que está todo bien, ¿no? Yo creo que ahí sí la gente nos castigaría mucho, porque si esta gente dónde vive, digo, no va al mercado, no tiene hijos, no le compra zapatillas a los pibes, no paga entrada, no produce, no tiene comercio, ¿con quién se relaciona? Entonces nosotros ahí hacemos la salvedad de decir, bueno, en términos de la economía doméstica es muy difícil, sobre todo para los sectores trabajadores, pero tampoco hay que desconocer que la economía crece, porque vos hablás con muchos empresarios y capaz que no lo dicen abiertamente porque esta situación generalizada que hay, pero bueno, en privado te dicen que sus empresas andan muy bien. Cuando vos ves los balances de las pequeñas, de las medianas y grandes empresas en Argentina, los balances son todos positivos, muy grandes. Lo que hay es un déficit en la distribución del ingreso. Es decir, si vos tenés empresas que le va muy bien, y trabajadores que le va muy mal, quiere decir que hay alguien que tiene una parte que le corresponde a otro, ¿no? ¿Y cómo se da esa disputa hoy en día? A través de los precios. Es decir, porque las paritarias, la mayoría de la gente que tiene trabajo en blanco y está sindicalizada y tiene convenios colectivos, las paritarias son buenas. El año pasado la mayoría de las paritarias cerraron entre el 90, el 100, 110%. Que fue más o menos la inflación. Que es más o menos la inflación. Es todo el que estuvo por encima del 95% le ganó la inflación, ¿no? Una recuperación del poder adquisitivo. Ahora, el problema es que no toda la clase trabajadora argentina está en las mismas condiciones laborales. Hay una masa mucho de contrapropistas, muchos monotributistas, digamos, y todo eso no tiene paritaria. Entonces, ¿cómo actualiza su salario? Tiene que trasladar al precio de lo que ellos hacen. Y pierde competitividad cuando hace eso, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un gran desafío que tiene sobre todo el ministro de Economía, Sergio Massa, es como sentar en la mesa a los empresarios y a los trabajadores y tener un acuerdo que se respete, para lograr que ese crecimiento también derrame sobre los trabajadores. Ya sabemos que el mercado per se solo no efectúa derrame. Entonces ahí es la tarea del Estado. Y cuando vos tenés un Estado que es débil o débil por acción o débil por omisión, o por definición política, hay ciertos sectores que avanzan, digamos, ¿no? Que firman hoy una cosa con la mano y después lo borran con el codo. Nosotros necesitamos volver a recuperar la autoridad del Estado, es decir, que quien esté al frente del Estado tenga una autoridad política también, que se condiga la autoridad política con la autoridad del Estado, porque también hemos tenido en términos políticos esa situación, ¿no? Que desde nuestro espacio la autoridad política más fuerte era Cristina Fernández de Kirchner, pero no tenían la lapicera que definía las cuestiones de la política cotidiana. Y el presidente que tenemos tiene la lapicera, pero tampoco tiene el respaldo de la gente. Entonces, digamos, ahí lo que termina debilitándose es el poder del Estado, ¿no? Y hay ciertos sectores, sobre todo los sectores más concentrados en la economía, que cuando advierten esas situaciones avanzan. Y me parece que un poco la situación es esa. Después yo creo que hay políticas públicas que se han sostenido en estos años, sobre todo las que tenían que ver con las que se desarrollaron hasta el año 2015, con el Procrear, programas como el Progresar, distintos programas, digamos, que hemos vuelto a desarrollar, el énfasis en la educación, el énfasis en la salud, que la gente valoriza eso, digo, más allá de que la cotidianidad de su bolsillo indique una cosa, yo creo que hay una valorización. Nosotros lo podemos ver con los créditos Procrear, cómo se volvió a construir en la Argentina vivienda, digamos, uno de los pocos programas que permiten construir vivienda en Argentina, y sabemos que quienes construyeron la vivienda con ese programa durante los 4 años anteriores, como les fue, ¿no? Todavía tienen grandes problemas con los créditos UBA. Con los créditos UBA, digamos, si bien los créditos de hoy en día del Procrear no son los del gobierno de Cristina, que serán los mejores en términos de lo que tenía que devolverse, está brindando una posibilidad de crecer. Cuando vos ves Tandil cómo crece en la vivienda familiar, digamos, en la gran mayoría, yo escucho al intendente decir que Tandil crece, que se están construyendo 1000 viviendas, digo, señor intendente, le falta decirle una parte a los tandilenses, que eso se hace con el crédito Procrear. Con un Estado presente que que no deja librado al azar los derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a otras cosas. Me parece que hay que hablar de esas cosas profundamente, no de que la grieta sí, que la grieta no, que Macri, que esto, que el otro, sino decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto que apunta a seguir desarrollando a la Argentina en términos de producción y trabajo, y que queremos seguir adoptando a los argentinos de derecho.
Hablaste de Tandil. Cumplimos 200 años, un gran momento para nuestra historia. ¿Cómo ves a la ciudad y cómo pensás que debería encararse este proceso? Bien, yo creo que sí, son 200 años de la fundación del fuerte, Independencia. La ciudad como ciudad no es tal. Pero bueno, sí es una de las ciudades más viejas de la provincia de Buenos Aires, sacándola toda la primera parte más cercana a Buenos Aires y de ahí a lo lindante del Río de la Plata. Es una ciudad pujante, nosotros no somos quienes nacimos acá y vivimos toda la vida acá, es una ciudad que amamos, que la vemos pujante, que cuando uno recorre el interior de la provincia de Buenos Aires claramente ve la diferencia con otro tipo de ciudades, sacando las ciudades grandes, ¿no? Como ciudades intermedias, claramente Tandil está asignada a, si Dios quiere, a ser una ciudad de punta en términos de desarrollo económico, social, etc. Yo creo que eso los tandilenses somos conscientes, que a diferencia de otros lugares, el que produce y gana dinero en Tandil lo invierte en Tandil. Cuando vos ves a unos pueblos más chicos, ves que quienes producen y eso, porque el dinero lo invierten en Buenos Aires o en otros lugares, más parecido a como era antes, que las familias pudientes vivían en Recoleta y pisaban sus ciudades muy de vez en cuando. Creo que en Tandil eso no se da. Sí reconozco que el último tiempo ha habido un retroceso en términos industriales muy fuerte, los últimos años, 10, 15 años por lo menos, que ha habido una definición política de quienes gobiernan, del intendente Lungi, que gobierna hace 20 años, no digo con quienes gobiernan, como la mitad de la gente que vive en Tandil piensa que hay una persona que no se elige, que es rey o algo así, viste, que está hace 20 años. Bueno, creo que hay unas definiciones de ir en detrimento del sector industrial y de fomentar otros sectores como el turismo, que bienvenido sea, creo que le han aportado muchísimo a Tandil, pero que si el Estado no está presente trae problemáticas. Como lo relacionado a la vivienda, a los precios de los alquileres, a los precios de los alimentos. Tandil es una ciudad muy cara para vivir, muy cara. Tiene un montón de cuestiones buenas, pero una cuestiones malas, digamos. Y las cuestiones de vivienda cada vez están más acentuadas, digamos. Hoy en día renovar un alquiler es carísimo. Hay muchas viviendas volcadas al sector turístico, muchas viviendas volcadas al comercio, muchas viviendas volcadas a los servicios, a estudios, etcétera, etcétera. Eso va haciendo, al no haber una política pública de desarrollo de vivienda, que el trabajador se tenga que ir a vivir cada vez más lejos, digamos, más a la periferia de Tandil, digamos, porque la plata si no le alcanza, y eso también trae aparejado otros problemas, que tenés que llevar los servicios hacia afuera, extender el sistema de transporte público, etcétera, etcétera, que me parece que no se ha cuidado lo suficiente o no se ha planificado lo suficiente ese desarrollo con esa lógica de extender Tandil, que estaba plasmado en los papeles, que era el plan de desarrollo territorial, pero que no se llevaba adelante. Hoy nos lleva a discutir cuestiones como la que estamos discutiendo hoy, que ha traído el diputado Iparraguirre para hacer un nuevo desarrollo urbanístico en Sanssouci, y que uno no sabe por qué se retrasan las cuestiones en la Intendencia de Tandil, cuando claramente es un problema la vivienda para los tandilenses. Pero bueno, me parece que ahí hay una mirada integral, ¿no? Porque no es simplemente hacer vivienda. Ahí cuando Rogelio a la presentación del proyecto en forma integral, me parece que ahí es donde vemos proyectos de ciudad pequeños, que en cierta medida fue lo que se hizo en el gobierno de Cristina con el Procrear, con el barrio Procrear de allá atrás de los cuarteles. Bueno, este de Sanssouci no es que tira unas casas y listo y andate a vivir y ya está. No, hay una proyección de un polo educativo, porque ahí van a vivir familias, van a haber niños, digamos, de un jardín, de una escuela primaria y el día de a futuro una escuela secundaria. Está pensado un centro de salud, está planificado, no pensado, está llegado a los papeles la posibilidad de hacer un pabellón polideportivo, es decir, cómo hacemos un desarrollo integral, cómo se urbaniza. La urbanización no es simplemente poner casas, es poner infraestructura que va por debajo de la tierra, gas, cloaca, agua, cómo hacer una planta depuradora cloacal. La gente que vive de la ruta para el lado de Sanssouci, hay una planta depuradora cloacal que ya está excedida en el 100%, está alrededor de un 107% de funcionamiento. La gente que vive en el centro, con la planta cloacal depuradora centro, está excedida casi en un 25%. Digamos, los tandilenses no lo discutimos, ¿viste? Pero hacer una obra de esa envergadura sale 1.600 millones de pesos, ¿no? Y bueno, dentro de este proyecto nosotros
planificamos esa obra, pero esa obra no sirve solamente para 800 casas, sirve para que Tandil en el futuro se pueda desarrollar con el predio Carrasco, que tiene planificado hacer el municipio unos lotes, con los barrios de la Asociación de Corazón Tandilense, de Cacha, que está planificando para allá, hay 2 o 3 también desarrollos urbanísticos privados que están esperando, que no pueden hacerse porque hoy en día no podés enchufar una cloaca más a la red cloacal, digamos, ¿no? Entonces me parece en el sentido que los tandilenses y las tandilenses también tenemos que discutir algunas cositas de estos 200 años, sobre todo para futuro, digamos. Hay gente que ya tiene un ciclo llevado adelante, que ha sido exitoso, que le ha traído mucho progreso a Tandil, pero me parece que nosotros tenemos, por lo menos nuestra generación, que tenemos 40, 50 años, tenemos derecho a discutir la ciudad que queremos para el futuro, para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y eso implica discutir una planificación, cómo queremos que sea Tandil, digamos, porque si no, nosotros no lo discutimos, no lo llevamos adelante, después la ciudad crece per se, y después terminás como vos sos de Mar del Plata. ¿Cómo está Mar del Plata hoy en día? Es muy difícil poder arreglar todo eso que ya... se desmadró. Ya anduvo, se desmadró, tenés un crecimiento, casa por acá, por allá, no tenés servicio, no tenés... Bueno, eso hay que planificarlo. Y tenemos que ponernos de acuerdo qué ciudad queremos, si queremos ser una ciudad que en pocos años, no sé, que tenga 600.000 habitantes, si queremos conservar ciertas cuestiones, el desarrollo productivo, vamos a volcar todo al turismo o vamos a tratar de proteger también el sector industrial. Con el campo, si vamos a trabajar en una línea de valor agregado en origen o si vamos a trabajar en una lógica de producción primaria. Con las canteras, yo creo que es una discusión que todavía no está cerrada, digamos. Si bien se trasladaron las canteras afuera de la poligonal, las canteras siguen funcionando, ¿no? Entonces vos tenés que pensar, digamos, cuánto tiempo, a mí me gustaría discutir cuánto dura el recurso sierra con un trabajo de cantera. Entonces ahí vos decís, bueno, en tantos años, tantas sierras menos, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no. Que estamos dispuestos a hacer, que no. Me parece que hay un montón de discusiones que tenemos que darnos, que hay mucha gente joven en Tandil con ganas de discutir un montón de cosas y creo que es el momento de hacerlo. Y eso con un intendente que ya lleva 5 mandatos y que planteamos ser un sexto, ¿es posible? Por lo menos la mirada de ustedes. Yo creo que no, sinceramente, y esto no lo digo por una cuestión política, por una cuestión de sentido común y de sensatez. Yo creo que, lo digo con todo respeto, me parece que al intendente Lungui ya se le pasó el cuarto de hora, ¿no? Para decirlo bien en criollo. Me parece que es una persona que aportó muchísimo a Tandil, que produjo innovaciones muy importantes en Tandil, el desarrollo de un sistema público de salud muy importante, que hoy en día está en colapso, hay que decirlo. Hoy en día dejó de ser lo que era, digamos, hay mucha crisis con el personal para sostenerlo, es muy grande. Nosotros cuando en su momento planteamos la posibilidad de que sea regionalizado, bueno, un poco más, habíamos dicho el pecado más grande de todo, digamos, cómo vamos a decir que el hospital de Tandil regionalizado, y ahora ya lo dice el intendente, pero no, lo dice el intendente también. Yo creo que en muchos años hay un desgaste muy, muy grande de gestión, que hay una valorización de la gente que la sigue teniendo con respecto al intendente, pero que no se plasma esas gestiones más que la perpetuación del poder por el poder mismo. Yo te digo, para no irme demasiado en el tiempo, el último mandato, del 2019 para acá, decime una sola cosa importante que haya hecho Lungui por Tandil que no haya sido gestionada y o financiada por la provincia, por la nación o por el diputado de Parraguirre. Algo importante que se haya hecho. Nada importante. Entonces yo digo, si nosotros como tandilenses tenemos que discutir también el grado de la calidad democrática que tenemos nosotros, porque para mí no es bueno que una persona pueda estar 20 o 25 años. O sea, si lo elige la gente me parece bárbaro, tiene toda la legitimidad, es legal, pero yo creo que también, para no cargar tanto sobre el intendente, habla un poco de nosotros los tandilenses, la calidad democrática que tenemos. La calidad democrática es investigar, preguntar, había algo, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué había una pileta que se tenía que hacer y tardó tantos años? ¿Y por qué se le dio plata a alguien? ¿Y por qué no se fue contra ese año? Y también es darnos la posibilidad de decir, ¿por qué no podemos elegir otro intendente en Tandil? Yo digo, porque si para los tandilenses está bien no hacer ninguna obra de envergadura y simplemente gestionar, no sé, la recolección de residuos y cortar el pasto a las plazas,
Yo creo que lo puede hacer cualquiera. Yo me parece que el desafío nuestro, y esto lo digo así como espacio político, es hacerle, cómo congeniar con la gente la posibilidad de que participe en una discusión del Tandil que quiere, ¿no? Que yo como tandilense quiero discutir el Tandil que quiero. Digamos, yo nací acá y viví toda la vida acá, hace 44 años. Tengo 3 hijos y mis hijos viven acá. Bueno, yo quiero discutir cuál es la ciudad de mi próximo tiempo de vida y cuál es la ciudad que le voy a dejar a mis hijos. Si va a ser un pueblo, si va a ser una ciudad, si va a ser la ciudad intermedia que queremos que sea punta en Argentina, bueno, pues con qué características. Porque si es una ciudad excluyente que no permite a quienes trabajan, digamos, poder vivir dignamente porque es una ciudad totalmente cara, y no sé, esta ciudad le hicieron los trabajadores, ¿no? Esto lo sabemos. La ciudad de Tandil le hicieron los trabajadores de la cantera y los trabajadores ferroviarios y los trabajadores del campo. Ellos fueron quienes hicieron esta ciudad, porque parece que Tandil ahora, no sé, fuera San Isidro y que la hacen los porteños que vienen con todo respeto con la gente de Buenos Aires, que viene a vivir acá, que se compra un lote que vale una fortuna en el medio de la sierra, que no respeta el paisaje serrano, que interviene en un lugar que nosotros queremos cuidar, que valoriza la tierra de una manera muy, muy cara y que tiene un poder adquisitivo que no le molesta pagar, no sé, un kilo de carne el doble que lo pagas en Raucho. Entonces yo digo, bueno, una ciudad que merezca ser vivida por todos. Tandil, lugar soñado, está bien, pero hay algunos que sueñan y otros que ese sueño lo llevan a la práctica y a la realidad, y otros que se quedan soñándola nomás, con la ñata contra el vidrio. Hablabas recién del desafío de ustedes y como lo último para cerrar, pienso también en ustedes, ¿no? Como espacio político, obviamente que va a haber muchas definiciones que vengan de arriba. También pienso en estos 3 años que pasaron y viendo el Consejo, los diferentes actores que por ahí no solamente no digo bien la palabra escudaban, sino que se referenciaban con la figura tanto de Rogelio a nivel nacional, tuyo a nivel local. Aparecieron otros actores que también dentro del Frente de Todos hacían la suya, por decirlo de alguna manera. Incluso también actores nacionales como Martín Yáñez, que también trabaja en el gobierno nacional, mostrando otros sectores. Bueno, el peronismo también ha tenido esto a lo largo de los años en Tandil, ¿no? Sí, son todos compañeros, buenos compañeros, compañeras que trabajan, digamos, un poco con lo que decía yo, con la idea de tener un Tandil, digamos, que sea vivible para todos, ¿no? Ahora yo creo que claramente la sociedad tiene visualizado a Rogelio Parraguirre como la persona de máxima referencia, eso se puede ver en cualquier encuesta, digamos, no lo digo yo, y también en las últimas elecciones. No nos olvidemos que en 2019 Rogelio obtuvo un 40% del voto. Lungi sacó 54, pero Rogelio sacó 40. En cualquier otro lugar hubiera sido intendente. Y no nos olvidemos una cosa, el peronismo hacía 30 años que no lograba sacar esa cantidad de votos. Entonces no veo una figura que pueda hacer sombra, en términos reales, digo, de votos reales, de que la gente quiera, ¿no? Me parece que ahí hay una valorización, y sobre todo en esta última etapa de la figura de Rogelio, con las gestiones que ha hecho para Tandil. Claramente ha sido una persona que, lejos de irse de Tandil, como él le tocó en suerte ir a trabajar a la Cámara de Diputados, ser diputado nacional, ser representante de la provincia de Buenos Aires en la Cámara, lejos de lo que muchos pensaban de que no iba a volver más a Tandil, contrariamente lo ha demostrado, que no para un segundo de trabajar con Tandil y lo hace todo el tiempo y con cuestiones que son de fondo, digamos, un poco lo que charlábamos antes, de cómo, sin ser intendente, cómo pensar en la ciudad a futuro, ¿no? Y sin intrometerse en las cuestiones que corresponden al intendente, porque también sería una falta de respeto. En ese sentido, me parece que no hay figuras dentro del peronismo local, del Frente de Todos, que puedan opacar la figura de Rogelio, digo, más allá de las cuestiones y las pertenencias políticas. Porque una cuestión es las referencias políticas dentro de la política y otra cuestión son las referencias de la política en la sociedad, que al fin y al cabo son las que definen, ¿no? Entonces, digo, puede haber funcionarios más, algunos menos, funcionarios, yo también soy funcionario nacional y un montón, pero digo, en ese sentido creo que no hay ninguna duda de que el candidato va a ser Rogelio. Si hay alguna interna se zanjará, se llevará adelante, me parece eso no hay que tenerle miedo ni espantarse, más bienvenido sea, digamos, porque a veces esas cuestiones hacen que los espacios crezcan, pero me parece que hay muchos que orejean las cartas pero después van al masa, ¿no? Bueno, gracias.